a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés les dice, él sí entiende. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Decía, hay un propósito en todo lo que Dios hace. A veces la espectacularidad y todo nos complica la vida. El asunto es que es el siguiente, quiero sacarlo de ahí. El pueblo no estaba rechazando el querer oír a Dios. A veces pensamos que no, el pueblo no estaba rechazando querer oír a Dios, como creo que no hay nadie que rechace el oír a Dios. El pueblo lo que estaba rechazando son las formas. Las formas no le iban bien, voy a decirlo así suave. Ese monte temblando, humeando, ese sonido de bocina, ese espectáculo, como digo, no le iba bien al pueblo. Pensaban que iba a morir, ¿no? Por eso decía antes, hasta nosotros temblamos cuando la voz de Dios se expresa, sale, se manifiesta. Y entonces el pueblo lo que rechaza es las formas y le proponen a Dios una forma más suave. No, habla tú, como Él es el elegido, habla tú con Él, que Él viva todo este lío y luego que Él nos hable a nosotros. Lástima, porque Moisés que le está diciendo, no, eso tiene un propósito. Y yo te resumo, porque es donde quiero ir en todo esto. Y el propósito es que vosotros viváis acorde al diseño que Dios ha hecho de cómo se debe de vivir la vida. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Todas las leyes que Dios les iba a dar es precisamente para que fuesen considerados justos, para vivir en justicia. Pero Él no quería porque Él ya sabía que no iban a poder cumplirlo. No hay nadie ha habido ni habrá jamás, exceptuando a Cristo Jesús, que pueda cumplir la ley. Y Dios lo sabía ya de antemano. Pero Él no quería eso. Él no le estaba dando la ley para que siguiesen y pudiesen cumplir la ley. No, Él estaba dándoles la ley, su presencia allí para que se acercasen a Él, pudieran vivir por fe y fuesen justificados por gracia por medio de la fe. Pero no llegaron a entenderlo. Como no llegaron a entenderlo, lamentablemente no pudieron vivir lo que Dios tenía para ellos. ¿Por qué sé todo esto? Porque la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, se hace necesario la palabra de Dios y se hace necesario el oír a Dios. Las dos cosas, para que yo pueda vivir por fe. A veces tenemos la palabra de Dios, y me voy a meter en un charco, pero lo voy a dejar, simplemente voy a pasar por encima del charco. A veces tenemos la palabra de Dios, que como en caso de Israel, bien por medio de Moisés, bien por medio de algún profeta, algún maestro, algún hermano, alguien, nos viene dada, pero no tenemos la voz de Dios, el sonido que ellos rechazaron y por lo tanto no puede producir fe en nosotros. Jesucristo, allá vamos, también les enseña a sus discípulos. Pero como es el mismo pueblo, no les va a enseñar con la trompeta, con el monte humeante, se lo enseña de otra manera. Les va a enseñar cómo vivir por fe a través de las parábolas. Les va a comenzar a enseñar. Se lo va a poner fácil en este caso. Aunque las parábolas, con perdón, entre paréntesis, es una súper enseñanza. Cada parábola contiene algo superlativo, tremendamente grande, profundo, a la paz que sencillo, tremendo. Les enseña cómo conocer los misterios.
sin una espectacularidad, simplemente escuchando una parábola. Van a aprender conceptos del reino de Dios para que entiendan que ese oír cerca, ese acercarse, acercaos a Dios y oír, va a permitir que no haya nada oculto que no haya de ser manifestado. Os leo. Vamos a ir a Lucas 8 y vamos a ver la parábola del sembrador desde un aspecto muy peculiar y lo voy a dejar ahí. Pero Lucas 8 le dice, porque no hay nada oculto, verso 17, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Cómo se va a dar eso? Pues el Señor se lo está enseñando a través de las parábolas. Y se lo dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Y las parábolas nos meten siempre en una historia, en una dinámica de estas, bueno, pero a ver, ¿cómo puede ser esto? Pero si no tengo, ¿cómo me van a quitar lo que no tengo? Y toda una serie de cosas. Por eso es que hay misterios escondidos en todas ellas. Sigo. Este oír con los oídos espirituales, es decir, con el corazón. Este oír con el corazón son misterios. Lo que el corazón oye son misterios, no las cosas reales. Cuando tus oídos y los míos están escuchando, un sembrador salió a sembrar, mi corazón está viendo un misterio y está viendo que el que salió a sembrar, el que realmente está sembrando en mi vida y en la tuya, no es otro que Dios mismo. No lo dice la palabra, no lo dice lo que estoy escuchando con mis oídos físicos. No lo dice lo que mi mente analiza, pero mi corazón está abriendo un misterio y está viendo a Dios sembrando en mi propia vida. Algo que va a dar fruto. No sé de momento lo que es, no puedo precisar cómo va a ir creciendo, pero sí sé una cosa, que eso va a dar fruto. Que lo que estoy escuchando, que la palabra que mi mente está procesando, que mis oídos están oyendo, mi corazón la está germinando y va a dar un fruto conforme al reino de Dios. Por eso ellos quisieron, interprétanos esta parábola del sembrador. Y como digo, esta súper enseñanza es muy interesante porque se puede coger de muchos apartados. Pero el Señor empieza a decirles cosas que su corazón empieza a captar. Y yo voy a entresacar así algunas. Por ejemplo, este oír del que estoy hablando, cuando estamos cerca de Él, lo oímos todos. Todos, todos, todos. No hay ninguna tierra que no oyese. Sí hay 3 tierras que no dan fruto, pero no hay ninguna que no oiga, es decir, que no reciba la semilla del sembrador. Luego, ellos están oyendo, Pedro está oyendo, yo soy capaz de oír de esta manera. Mateo está oyendo lo mismo. Todos, no va a importar su carácter, no va a importar su capacidad, no va a importar su trascendencia o de dónde viene, no va a importar nada. Va a importar que ellos están cerca del Señor y por lo tanto pueden oír con esos oídos. El objetivo, ellos se van a dar cuenta que el objetivo de oír
no es saber, no es tener información, es que forme parte de ellos. En la parábola del sembrador lo dice, ¿eh? Y existen distintos énfasis que podemos considerar que todo eso se está escuchando. No mi mente, pero sí mi corazón. Por ejemplo, te digo alguno de ellos. Parábola del sembrador, 4 tipos de oyentes, 4 actitudes de corazón, 4 procesos de la palabra oída, 4 cosas que produce en nosotros, en nuestro interior, 4 cosas que produce en nuestro exterior, 4 cosas que contiene la palabra oída de Dios. Y solo me voy a centrar en eso mirándolo por encima. Lucas 8, el énfasis puesto en el contenido. Eso es lo que quiero resaltar. Escucho y voy a ver distintos énfasis, pero el que quiero resaltar es el énfasis puesto en el contenido. Cuando la palabra de Dios, yo la oigo y llega a mí, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Se la está interpretando Jesucristo, con lo cual no hay duda de que es certera. Ahora, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sabes qué? La palabra de Dios contiene promesas. Entre ellas, la más importante, la promesa de la salvación. Por eso el diablo tiene mucho interés en robar la palabra. Nosotros pensamos que a veces la palabra simplemente viene para cumplir lo que el significado está diciendo. Y decimos, bueno, si me roba el diablo no pasa nada, porque Dios me lo va a decir otra vez. No. La palabra de Dios contiene promesas. Paréntesis. Cualquier palabra que sale de Dios contiene promesas. Lleva ese contenido, aunque ese no sea el énfasis. No importa. Una palabra profética contiene promesas. Si ha salido de Dios, contiene promesas. Si me la he inventado yo, no contiene promesas. Pero si ha salido de Dios, cualquier palabra profética de Dios contiene promesas de Dios. Insisto, aunque su énfasis no sea ese y no lo veamos, pero el corazón lo va a captar. Segundo, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La palabra de Dios contiene principios de crecimiento. Cualquier palabra de Dios que llegue a nuestra vida contiene principios de crecimiento. Por eso aquí les habla los de entre pedregales. No han podido crecer, no han podido sus raíces ir para abajo y extenderse. Y cuando viene la prueba, dice, no son capaces de soportarla, evidentemente. Mejor dicho, cuando sale el sol, no son capaces de soportarlo. Entonces, la palabra de Dios, cuando la oigo, cuando estoy cerca y la oigo, mi corazón va a captar que tiene principios de crecimiento. Y esos principios la hacen crecer por sí sola. Por eso es a veces tan complejo vivir lo que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se entiende siempre bajo la plataforma de la salvación. Y es, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hice yo para ser salvo? ¿Sabes qué? Te lo digo, me lo sé el de todos. Dios me ha hablado de todos vosotros. Me sé todo lo que habéis hecho vosotros para ser salvos, que es lo mismo que he hecho yo. ¿Sabes qué? Nada. ¿Sabes quién lo ha hecho? La palabra, el verbo que es Cristo. Él lo ha hecho todo en mi vida.
y Él lo sigue haciendo todo en mi vida. Cuando llegamos a una etapa, nos pasa como a los niños. Los que habéis tenido hijos, y si han pasado por esta etapa, os habéis dado cuenta que llega un momento que el niño lo quiere hacer todo solo. No, déjame, que yo sé. Y no sabe. Pues parece que pasamos una etapa también, esa misma, en la que todo lo queremos hacer nosotros. Y parece que esa etapa la pasamos en todo, ministerialmente también, como pastores. Llega un momento en que queremos hacerle a la gente valga, que haga, no, tú tienes que crecer, tú tienes que hacer, tú tienes que... Apostólicamente igual, proféticamente igual. Llega un momento que toda nuestra profecía es decir a la gente lo que tiene que hacer. Hacer. Pero cuando realmente la palabra viene con la voz de Dios, hay un misterio incluido ahí, en mi corazón, que me dice que la palabra que acabo de escuchar, por sí sola, tiene la capacidad de hacer aquello que ha demandado. Por eso es que entre paréntesis viene lo misterioso de Jesucristo cuando Él ministra milagros, sanidades y cosas parecidas. ¿Por qué? Porque Él le pide, por ejemplo, a un paralítico. ¿Recuerdas? Betesda, paralítico, que Él mismo confiesa: no me puedo mover para llegar al agua, y mientras busco a alguien que me lleve, el ángel remueve y me tengo que volver otra vez aquí. Pues llega y le dice, tal que así: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero, ¿cómo le puedes pedir a alguien que está paralítico, levántate? Pero ¿no será mejor: yo te sano, ahora que estás sano? No le habla así. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabe que la palabra que Él está diciendo tiene el poder misterioso, que si Él la oye, no con la mente, sino con el corazón, va a producir aquello que está diciendo. Y ese cuerpo se va a levantar, y esas manos van a coger esa camilla, y esos pies le van a llevar a él y a su camilla a su casa. Eso se llama oír la voz de Dios. Eso es oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios no es: yo oigo, yo analizo, yo considero y entonces veo si lo aplico. Tú no has oído palabra de Dios, pero tú no has oído la voz de Dios. La voz de Dios, y como lo cuento más de una vez, tiene el poder como me pasó a mí. Cuando yo me convertí, yo escuché la palabra predicada, que no entendí nada de lo que me estaban diciendo. Pero llegado un momento, cuando se hizo el llamamiento, yo estaba allí delante, llorando como un niño pequeño sin saber ni por qué lloraba. ¿Sabes por qué? Porque la palabra que había oído mi corazón, no mi mente, había tenido el poder de sacarme de mi sitio y de llevarme ahí adelante a confesar que Él es el Jesucristo, que Él es el Señor, que Él es el Rey de mi vida. Y esa misma palabra sigue teniendo poder para cada uno de nosotros y para su iglesia en este tiempo. Por eso lo que tú y yo necesitamos no es oír lo que dicen los demás. Eso está bien, no hay nada malo en todo eso, no me entiendan mal. No es ni siquiera oír una profecía, no es ni siquiera oír una predicación. No, lo que yo necesito es oír la voz de Dios. Porque yo puedo escuchar la palabra y la palabra me va a demandar a mí quizás algo. Va a venir alguien y me va a decir: Pablo Antonio, no temas. Y yo digo: es cierto, pero explícame cómo se hace eso de no temer. Cuando estás aterrorizado, explícame cómo se hace eso, porque yo no he sido capaz de hacerlo. Pero conozco a alguien, mejor dicho, que es capaz de hacerlo,
que siempre ha sido capaz de hacerlo y que siempre será capaz de hacerlo. Su nombre es Jesucristo. Si tú no le conoces, ya estás tardando en conocerle. Jesucristo, por su palabra, tiene la capacidad de hacer aquello que pide que se haga. Por eso es que Él, te has dado cuenta, Él no les pidió a sus discípulos. Cuando Él llega, simplemente le dice: Pedro, sígueme. Yo siempre he considerado decir, y a todos los demás igual, recuerda, pero siempre he dicho, pero ¿cómo esta gente no se planteó? ¿Pero sígueme a qué? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué condiciones? ¿Y cómo? No, porque cuando alguien oye la voz de Dios en el corazón, la misma palabra que ha oído en el corazón tiene la capacidad para hacerme levantarme y seguir a Jesucristo. Eso es oír la voz de Dios. Y por supuesto, termino, la palabra de Dios contiene profecía. Es que lo contiene en sí misma. Por eso la Escritura es la palabra profética más segura. Toda palabra de Dios contiene profecía. Toda palabra de Dios que es dada contiene profecía. ¿Qué dice? La que cayó en buena tierra. ¿Sabes qué va a ocurrir? Va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Sabes qué está haciendo? Está profetizando de lo que va a pasar con esa palabra. Está profetizando, la propia palabra está profetizando. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sabes qué va a ocurrir? Que ese hombre que estaba ahí por tiempo va a acabar en su casa. ¿Cuánto tiempo haría que no ha pasado por su casa? Probablemente mucho. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de sanidad. Hoy es el día de liberación. ¿Qué hace falta? Que tú y yo oigamos la voz de nuestro Dios. Y por lo tanto, tiene la capacidad de hacernos salir de la situación en la que estemos cada uno de nosotros. Ponte de pie, por favor.